Bueno, el día de hoy tenemos a Leandro Pasarello. Él se ha encargado en marketing de explicarle realmente a los emprendedores de las universidades muy importantes que son UCES y UADE. También trabaja en Rugby Sin Fronteras. Bueno, marketing offline y online. Es muy difícil también alguien que conjugue estas dos cosas y puede darnos muchas perspectivas a los que no tenemos ni idea de marketing o mucha idea. Entonces, desde cero pueden aprender a ser un jinete. Eso es lo que viene a darnos hoy una charla sobre jinetes. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por madrugar. Ahí me dicen que hay muchos campus que todavía están durmiendo, los más jóvenes, así que bueno. Además de docente universitario, vengo trabajando hace 20 años en la industria de medios. Soy emprendedor, intrapreneur y básicamente he tenido la responsabilidad en todos estos años de trabajar liderando muchos equipos de trabajo y un poco la idea de compartirles algunos tips de cómo poder encarar distintos procesos de innovación en las empresas y organizaciones. Quería arrancar presentando los 3 conceptos de los cuales le voy a ir hablando durante toda la charla. Y yo esto me gusta sintetizarlo con un concepto que es un modelo triangular que conlleva estos 3 elementos claves en todo ambiente de innovación. Cuando busco el modelo triangular en Google me encuentro con esto, pero en realidad los 3 elementos claves para un proceso de innovación tienen que ver con la creatividad de innovación en sí misma, pero hay otros 2 elementos que son la tecnología y las personas. Vamos a ir avanzando por cada uno de estos 3 pilares y vamos a ir viendo cómo interactúan entre sí. Primero que nada, les quiero contar que para que haya una innovación, no solamente tiene que haber ideas creativas o ideas novedosas, sino también tiene que haber una gran motivación que nos va a permitir detrás de esas, nos va a permitir accionar detrás de esas ideas. Muchas veces se habla del esquema no mental de pensamiento, donde está una parte del cerebro que trabaja y opera sobre toda la parte de la creatividad en sí misma, el arte y toda esa parte blanda, digamos, de los pensamientos. Y después a la otra parte del cerebro se la acusa como responsable de todos los pensamientos, digamos, más lineales, más racionales, ¿no? En realidad, esto está muy cuestionado porque la ciencia ha demostrado que en realidad el cerebro trabaja todo en equipo. Y un poco la diferencia importante entre lo que es el pensamiento creativo y la innovación tiene que ver justamente con esto de la acción. La innovación es la capacidad de llevar a cabo una idea creativa. Y esto es muy importante porque en las empresas suele haber mucha gente que trabaja y piensa ideas novedosas y después empieza a fallar en toda la acción necesaria para que esa idea novedosa termine plasmada en una innovación. Y vamos a seguir profundizando en estos conceptos. Entonces, para realmente poder aportar valor en un proyecto que nosotros queramos emprender de manera creativa, además de las ideas, hace falta una gran tenacidad. Hace falta una convicción y después, obviamente, procesos. Nosotros cuando pensamos en creatividad, normalmente nos quedamos solamente con las ideas. Y la verdad que la tenacidad, muchas veces el famoso refrán, persevera y triunfarás, ¿no? La tenacidad y los procesos también nos ayudan mucho a ordenar todas esas ideas y a poder darle una viabilidad.
Peter Drucker, que es así como un prócer en el mundo del management, digamos, decía que pagaba $1 por una idea y $99 por quien la lleve a cabo. Y la verdad que es una frase que tiene mucho de cierto, ¿no? A todos nosotros permanentemente se nos ocurren ideas, pero la dificultad está en cómo lograr esa idea, llevarla a la acción y transformarla realmente en un producto, en un proyecto, en un proceso. Vamos a ir como haciendo doble clic y metiéndonos en cada uno de estos elementos para compartirles con ustedes algunos tips de cómo poder aumentar las probabilidades de que esas ideas creativas e innovadoras terminen plasmadas en una innovación. Entonces, el proceso creativo requiere de poner adentro de la cabeza y de mucha información, digamos, ¿no? Ideas, cosas que nos van entrando como si fuera, imagínense que uno está inflando un globo y uno empieza a inflarlo, y llega un momento donde ese globo tiene mucha presión, está a punto de estallar, está lleno de aire, y ahí empiezan a trabajar, la cabeza empieza a procesar todas esas ideas, toda esa data que uno le fue metiendo, ¿no? Se empieza a procesar y ahí surge el famoso insight, ¿no? Surge se enciende la lamparita. Como en todo proceso, siempre uno cuando busca un concepto creativo, siempre aparece la famosa lamparita. Esto tiene que ver con que realmente en el cerebro se genera una gran actividad eléctrica en el momento previo a que esa idea, digamos, surja. Y cuando surge una idea nueva a nivel cerebral, básicamente estamos hablando de nuevas conexiones neuronales. Seguramente saben que el cerebro es una máquina bastante perfecta que trata de ahorrar energía, entonces siempre es como que siempre agarra el mismo camino. Cuando uno empieza a meter ideas nuevas, información, lo procesa y surge el insight, es como que se construye un nuevo camino. Y eso genera un aumento de la actividad eléctrica en el cerebro y por eso lo asociamos con esta situación de encender la lamparita, ¿no? Y yo les vuelvo con la idea, con esta idea de inflar el globo, ¿no? De que cuando surge el insight, es como que el globo lo tenemos inflado en la mano y lo soltamos y sale disparado a gran velocidad, pero en cierta manera nosotros en ese momento del insight no podemos controlar hacia dónde sale el globo. Sabemos que tenemos una buena idea, pero ahora vamos a tener que trabajar para esa idea poder llevarla hacia donde nosotros necesitamos o queremos llevarla. Y ahí entran los procesos, y también entra esa tenacidad de las cuales yo le hablaba, que es necesaria para muchas veces poder llevarlo adelante, porque muchas veces el globo va a tratar de agarrar un camino descontrolado, digamos, y nosotros vamos a tener que ser persistentes en esa idea de llevarlo para el lado donde nosotros necesitamos. Otro tema que a mí me gusta mucho, vinculado con las ideas, lo saqué de un amigo que es Sebastián Campanario, que una vez me dice, las ideas, Pipi, son como los cepillos de diente. Todos tenemos una, todas son parecidas, pero nadie quiere usar la del otro. Y la verdad que me encantó y me quedó grabado y lo uso permanentemente. Y me quedé pensando por qué pasa eso, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con justamente la motivación. Esa actividad cerebral y ese insight nos genera emociones en nuestro cuerpo, entonces nos hace que nos enamoremos de nuestras ideas y por ahí, si la idea la tuvo él, no me pasó eso en la cabeza. Entonces por eso es que es fácil desechar las ideas de los demás y es fácil enamorarse de nuestras ideas aun cuando no sean las mejores. Entonces, para ir cerrando esta primera etapa que tiene que ver con la creatividad versus la innovación, algunos elementos, ¿no? Primero tenemos que tener
realmente, para que surja una idea creativa, realmente tenemos que tener interés. Tenemos que soñar con un problema, tenemos que realmente tener muchas ganas de buscar una solución y recién ahí vamos a poder entrar en un proceso de grandes ideas creativas. Esto que les vengo insistiendo, ¿no? Tener una gran motivación y además esfuerzo y dedicación. Después viene la acción. Cuando tengamos una idea, todos saben, lo primero que hay que hacer es anotarla. Esa es la primera acción. Porque la idea cuando queda flotando en nuestra cabeza, rápidamente se pierde. Lo primero que hay que hacer es anotarla. Por eso uno dice que, por eso dicen que hay que tener un anotador en la mesita de luz. Bueno, ahora con el celular es más fácil. Y después, un tema muy importante es tomarnos un tiempo y tratar de transformar esa idea y lo que nos pasó en todo ese camino de acción en un aprendizaje. Siempre hay que, uno siempre en la actividad laboral, uno siempre está para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y no se toma el tiempo. Y realmente uno tiene que ir generando como momentos de reflexión para poder incorporar eso como un aprendizaje que nos queda en nuestra cabeza y que lo vamos a poder usar como insumo para próximos procesos creativos que vayamos a encarar. Otra de las cosas que les quería comentar vinculados con estos procesos de innovación tienen que ver con dos cosas, ¿no? Primero, la cantidad de recursos que uno tiene que destinar cuando decide encarar un proceso de innovación en un momento muy temprano, ¿no? La cantidad de recursos por ahí suelen ser altos, porque uno va a tener que convencer, si yo quiero hacer algo muy disruptivo, los voy a tener que convencer a todos ustedes de que se sumen a la idea que yo les propongo. Cuando esa idea empieza a madurar, ya no tengo que convencerlos, todos se van a querer sumar, ¿no? Lo que ocurre muchas veces, que cuando las empresas entran en estas etapas, o nosotros como emprendedores, ¿no? Entramos en estas etapas, cada vez el costo de entrar es más alto. Esto también se puede ver en este gráfico, ¿no? Donde primero tenemos todo un proceso de desarrollo, donde nuestra idea no genera ningún tipo de resultado. Solamente después de un determinado lapso es que nuestra idea va a empezar, digamos, a ser productiva. Naturalmente, si somos emprendedores, tenemos que buscar el momento exacto donde poder materializar nuestra idea. A veces hay que saber también tener un poquitito de paciencia, que yo no la tengo, aclaro, tener un poquitito de paciencia y esperar el momento. Después de repasar un poquitito lo que tiene que ver con las diferencias entre creatividad e innovación, los procesos creativos y los momentos en los cuales uno puede llegar a encontrar el momento adecuado para que esa innovación, digamos, salga al mercado como un producto o un proyecto, vamos a pasar a hablar de otro de los aspectos importantes que atraviesan hoy prácticamente todos los proyectos, y estoy hablando de la tecnología, porque ya si hablo de la parte humana, ahí les diría que casi el 100% tiene algún vínculo con esa parte, ¿no? Entonces, para hablar de tecnología, yo creo que tenemos que verlo y tenemos que entender que la tecnología hoy es como una avalancha. ¿Por qué digo que es como una avalancha? Básicamente, lo que ocurre es que primero afecta a todo el mundo. O sea, hoy los procesos y los cambios tecnológicos tienen un impacto global y si bien
el impacto global siempre existió. Lo que cambió con estos tiempos es la velocidad con la cual llega una innovación o una nueva tecnología y atraviesa todo el continente. El segundo elemento importante de las tecnologías es que cambian el status quo de los negocios, ¿no? Hay casos emblemáticos conocidos por todos como Blockbuster, Netflix y demás, que son muy evidentes como una tecnología nueva que fue el streaming, ¿no? En 2 minutos desbanca a algo que era como una marca y un emblema importante a nivel global. Y el otro elemento característico de la tecnología es que es absolutamente irreversible. Cuando una tecnología viene a solucionar un problema, es irreversible. Ustedes imagínense también otro ejemplo que a veces no se menciona tanto, es el mail, ¿no? Cómo el mail desplazó la carta de una manera contundente. Y es irreversible. Hoy podemos seguir avanzando para adelante y tenemos otras formas de comunicarnos. El mail también está entrando en desuso ante otras herramientas de comunicación. Pero ya claramente la evolución sigue para adelante. O sea, no es que el mail está entrando en desuso porque estamos volviendo a usar la carta, sino que van surgiendo nuevas tecnologías sociales y colaborativas que hacen la comunicación más eficiente, pero cuando una innovación tecnológica viene, tiene el carácter de irreversible. El otro tema que les quería comentar vinculado con la tecnología es que la tecnología crece a niveles exponenciales. Y seguramente esto lo han escuchado varias veces, ¿no? Y yo les quería dar un ejemplo práctico, matemático, aunque no lo soy, pero me gustan bastante las matemáticas, ¿no? Que le puedo pifiar un poquitito en los cálculos, pero más o menos graficar la idea, ¿no? Si uno diera 36 pasos, ¿no? Que más o menos cada paso tiene 1 metro, uno en forma lineal estaría recorriendo 36 metros. Si uno lograría que cada paso crezca de manera exponencial, ¿no? El segundo paso serían 2 metros, el otro 4, y así iría escalando, ¿no? Al paso 36, ese paso representaría la distancia que representa dar una vuelta al mundo, para que se den una idea, digamos, de lo que implica la evolución exponencial. Con este gráfico, les cuento que a esta altura, digamos, se logró que una computadora más o menos logre una capacidad de cálculo similar al cerebro de una libélula. Están estimando que para el año 2020 vamos a estar con computadoras que tengan la misma capacidad de cálculo que una rata. Pero para el para el 2000, después para el 2020 que una persona, y para el 2040 una computadora puede llegar a tener la capacidad de cálculo de toda la humanidad. Para que se den una idea de lo que significa estas capacidades exponenciales de crecimiento. Entonces, en materia tecnológica, realmente nosotros nunca vamos a encontrar una limitación. Cualquier proyecto que queremos llevar adelante, si tenemos un impedimento tecnológico, sigamos adelante porque eso en muy breve va a estar resuelto. Otro elemento importante que tiene que ver con la tecnología es que muchas veces nosotros nos encontramos con ese impedimento tecnológico, ¿no? Y nos encontramos con una decepción, porque estamos necesitando resolver tenemos una idea, queremos llevarla a cabo y nos encontramos con que la tecnología no nos está acompañando. Y tenemos todo un espacio donde realmente nos produce a nivel cerebral una decepción. Ahora, cuando la curva exponencial supera al crecimiento lineal, que es la manera en la cual nuestra cabeza prácticamente funciona, nos encontramos con una disrupción. Es decir, nosotros estamos preparados para ir por una carretera
y de repente nos encontramos que estamos en una montaña rusa y que nos cambia los ángulos todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral? ¿Qué es lo que ocurre? Caos, asombro y caos. Cuando nosotros nos cuesta mucho entender racionalmente, esa disrupción. Y muchas veces entramos en esto, ¿no? En una crisis. Y esto tiene que ver con otra cosa muy linda para la vida, que es la fórmula de la felicidad. La tan buscada fórmula. Y la felicidad es la realidad menos las expectativas. Entonces, cuando nosotros tenemos expectativas muy grandes y la realidad no logra satisfacerla, encontramos con una felicidad negativa, o sea, no estamos felices, nos encontramos con esa decepción. Ahora, en materia tecnológica, muchas veces, la realidad supera ampliamente nuestras expectativas. Entonces, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que nosotros para gestionar, tenemos que ir introduciendo a lo largo de nuestra vida pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios que a lo largo de un tiempo se transforman en un cambio muy profundo. Es difícil como personas, ¿no?, hacer un cambio radical de un día para el otro. Es muy difícil. Es una situación muy traumática. Entonces nosotros cuando nos toca gestionar, lo que tenemos que hacer es no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Entonces con pequeños cambios que vamos introduciendo día a día, a lo largo de 2 años nos encontramos en una situación totalmente distinta. Esto es una típica paleta de colores, ¿no? Y muestra cómo con pequeños cambios arrancamos con un color y terminamos con uno totalmente distinto. Y hablando del cambio, también tenemos que considerar que hay distintas velocidades por las cuales transitan partes de la sociedad. Y nosotros, cuando armamos proyectos, que esto lo vamos a ver en la última parte, que es en el factor humano, en todo este marketing, en todo este management del cómo, cuando trabajamos muchas veces en ese proyecto están involucradas personas que van transitando por distintas velocidades de cambio, ¿no? Entonces acá, naturalmente, el que más rápido avanza es el tecnológico. La tecnología avanza, como les venía diciendo, de manera exponencial, se duplica la capacidad de cálculo cada 18 meses, lo cual es una situación que hoy un teléfono celular tiene una capacidad de cálculo como 50 a 100 computadoras de hace 10 años atrás. El segundo elemento que también cambia a una velocidad acelerada es la parte social. La sociedad se va acelerando la capacidad que tiene para cambiar y adaptarse a las realidades. Después, ya mucho más lento, vienen los cambios políticos, ¿no? La política le cuesta mucho, es muy, más allá de por ahí, ¿no? Más allá de discursos, de cambio, innovación y todo, que se dan en distintas partes del mundo, porque no es un tema que pasa acá en la Argentina, el esquema político realmente cambia a una velocidad muy lenta. Y el cambio más lento, aunque se promete que en los próximos, en el corto plazo va a haber una revolución, es el cambio biológico, ¿no? Que si uno mira, en los últimos 100.000 años, el ser humano mutó prácticamente nada. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces un proyecto que nosotros estamos encarando tiene impacto no solamente en el elemento tecnológico, sino también hay que tener en cuenta las velocidades con las cuales cambian otros elementos que intervienen en ese proyecto. Si no, podemos estar induciendo a un error y posiblemente nos lleve a abandonar el mismo.
Una de las formas de gestión que fuimos desarrollando y que está muy de moda ahora, la sinteticé medio de casualidad con esto RECE. ¿Y qué significa RECE? Significa que hay que tener un modo de gestión rápido, económico, chiquito y escalable. Tenemos que aprender a hacer cosas chiquititas, tenemos que aprender a hacer prototipos rápido, tenemos que aprender a probar a escala nuestras ideas y después escalarlas. Ya no se usa más el modelo de gestión antiguo, donde una organización estaba 2 años armando un mega plan para desembarcar simultáneamente en todo el continente. No, ya ahora es, trabajás un mercado de prueba chiquitito, probás el producto, rápidamente lo ajustás, lo vas acomodando y hasta que llegás a la instancia de poder escalarlo. Este es otro elemento muy importante que aumenta notablemente el éxito, la probabilidad de éxito de nuestros proyectos. Otro de los elementos importantes que va pasando cuando tenemos que trabajar, digamos, con distintas áreas, es que cada uno de ellos, cada una de las áreas de una empresa, de un proyecto, es como que hablan en distintos idiomas, ¿no? Entonces surge la necesidad de traductores, surge la necesidad de gente. Imagínense, la gente de tecnología tiene un nivel de conocimiento que cuando se junta con la gente de recursos humanos necesitan un traductor, porque los idiomas que hablan son muy distintos. Entonces empiezan a surgir estas necesidades, ¿no? de poder, la especialización de un área, poder traducirla para que pueda ser entendida y poder trabajar en equipo con las otras. Y como yo siempre digo, uno tiene que estar preparado con la valija armada en la estación, porque el tren pasa y normalmente la única manera que hay para poder subirse es estar listo. Si nosotros no estamos listos con la valija armada y cuando vemos venir el tren nos vamos a armar la valija, seguramente se nos vaya el tren. Y lo que pasa en la vida es que muchas veces uno no sabe cuándo ese tren va a volver a pasar. Para hablar ya del último elemento, ¿no? El último elemento que interviene en este tipo de procesos necesarios para realmente hacer una innovación es el equipo, ¿no? Acá el equipo argentino, que ahora ya se nos fue el fervor, ¿no? Pero bueno, en algún momento ponías la foto y algunos adoran, otros putean, pero bueno, nada, ya ahora el Mundial parece que pasó hace 5 años. Y para hablar del equipo, les voy a proponer un juego que voy a mostrarles una imagen y quiero que me digan quiénes ven una chica y quiénes ven una vieja. Yo cuento 3 y me dicen vieja o chica, ¿ok? ¿Qué vieron? Más fuerte. ¿Vieja? ¿Todos vieron vieja? ¿Quién vio los dos? ¿Ya lo conocían? Vamos a ayudar a los que no lo vieron. ¿Dónde está la chica? ¿Quiénes dijeron chica? ¿Quiénes dijeron vieja? Bueno, para los que dijeron vieja, la chica está mirando para el horizonte. ¿La ven ahora? ¿La ven? ¿No? Está como mirando para el fondo. Ahí está la nariz, los ojitos. Y para los que dijeron chica, esta es la boca de la vieja. ¿Lo ven ahora? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les traje este juego? Porque esto es lo que pasa permanentemente, donde hay una realidad, pero cada uno la mira y la interpreta de una manera distinta. Esto se puede representar también con este slide, ¿no? Se puede representar con este slide donde
también es bastante conocido, donde empieza con lo que le solicitó marketing, lo que pidió ventas, lo que proyectó ingeniería, el que lo fabrica, lo instalan y lo que realmente quería el cliente. Esto pasa permanentemente en los proyectos y en las organizaciones. ¿Y saben por qué pasa esto? Por la gestión. La gestión es la que va transformando para bien o para mal todas estas etapas. Entonces, cuando nosotros hablamos de jinete, nosotros muchas veces nos estamos poniendo en nuestro rol, que obviamente es el del jinete, no el del caballo, ¿no? Nos ponemos a pensar las ideas y a proyectar y a gestionar desde nuestro lugar, pero muchas veces no estamos pensando en qué caballo es el que tenemos que gobernar, qué caballo es el que tenemos que conducir. Entonces, cuando hablamos de personas, en realidad hay tres, sociológicamente hablando, hay tres elementos que tener en cuenta. Por un lado está el sujeto económico, Por otro lado está el sujeto persona, ¿no? La parte individual de la persona. Y por otro lado está el sujeto ciudadano. ¿Cómo yo me inserto en la sociedad? ¿Qué impresión le quiero dejar a ustedes? ¿No? Cuando nosotros gestionamos en empresas, en proyectos económicos, normalmente, justamente, toda la toma de decisiones se hace parándonos y analizando y proyectando casi pura y exclusivamente sobre el sujeto económico. Y cuando tomamos decisiones y dejamos afuera a los otros dos sujetos, realmente es que esos equipos, digamos, no rinden en su máximo potencial. Otra de las cosas que pasan es que la sociedad fue atravesando distintos momentos, ¿no? Hay quienes dicen que estamos ahora viviendo la tercera, digamos un tercer momentum y ya se está hablando de un cuarto, ¿no? Primero arrancamos hace 200 años y para atrás les diría, ¿no? Con la sociedad tradicional, ¿no? La sociedad basada en la mano de obra, muy representada con toda la primera revolución, que fue una revolución agrícola, que fue lo que le permitió al ser humano, digamos, resolver su tema alimentario y tener tiempo libre para usarlo en otras cosas. Y ahí arrancó todo. Después pasamos a la segunda era. ¿Cuál fue el acontecimiento que nos hizo pasar de esta primera era a esta segunda? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál? La revolución industrial. La máquina a vapor es parte de la revolución industrial. La revolución industrial fue el suceso que nos hizo pasar de este momentum a este otro. ¿Cuál fue el que nos hizo pasar de la era industrial a la era informacional? Internet, la tecnología, ¿no? Pero Internet principalmente nos hizo pasar a una tercera era, que fue esta era, digamos, de la información. Nosotros acá lo que ocurre es que muchas veces nacimos en una era y hoy estamos trabajando y generando productos y servicios para gente que está en otra era. Y eso también es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Como me están avisando que me queda poco tiempo, voy a ir acelerando. Tenemos que aprender a trabajar con otros que son realmente distintos a nosotros. Otro concepto importante es que muchas veces unos tratamos de imitar y lo que tenemos que tratar de hacer es de articular. En una orquesta, el director de orquesta tiene que articular la música de todos los instrumentos presentes. Y con que solamente uno de esos instrumentos se vaya de la canción, arruina todo el tema musical. Hoy estamos en esta cuarta revolución que tiene que ver con la sociedad en red. Pero la sociedad en red no desde que estamos todos, digamos, conectados a través del teléfono celular, sino que ya lo que está pasando es que hoy estamos trabajando en red, pensando en red,
diseñando en red, y eso realmente está generando esta cuarta revolución. Entonces, además de definir el qué, de establecer con qué, tenemos que trabajar mucho en articular el cómo, que es un elemento clave que muchas veces le damos mucho tiempo y mucha bolilla a las ideas. Me pasó a mí como la charla, que yo le di mucho tiempo y mucha importancia al tema de la idea, y después nos queda poco tiempo para pensar cómo vamos a llevar a cabo esa innovación. Entonces, para ir cerrando y cumplir con el tiempo, les voy a compartir unas últimas reflexiones. No es lo que comemos, sino lo que digerimos, lo que nos hace fuertes. No es lo que ganamos, sino lo que ahorramos, lo que nos hace ricos. No es lo que leemos, sino lo que recordamos, lo que nos hace sabios. Y no es lo que predicamos, sino lo que actuamos, lo que nos hace íntegros. Así que con esto voy a abrirme a las preguntas. Espero que les haya sido de utilidad y que les quede como mensaje que no solamente lo importante es la creatividad en sí mismo, sino también pensar en el elemento tecnológico y más que nada pensar en el factor humano. Así que bueno, abierto a las preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me regale una pregunta? Todo quedó claro, me parece. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir con otras charlas. Bueno, a todos. Va a estar acá alrededor de 5 o 10 minutos. No se vayan, y si tomaron fotos o videos, por favor súbanlos con el hashtag CPARC1. Acuérdense que es la primera vez que estamos acá y tenemos que hacer que esto levante. Dale, gracias.